Pensemos en que muchos de ustedes probablemente han estado en lugares donde el Evangelio de la Prosperidad es lo que se predica, y estamos un poco acostumbrados a vivir una vida un poco facilista acerca de Jesús. Algunos dicen, y predican esto, dicen es que tenemos un gran amigo en Jesús. Jesús es el Mesías. Y algunos, o podríamos llamar esto Jesús tipo diet o dieta, Jesús cero, un gran sabor pero no hay mucha exigencia. Algunos piensan o predican que Jesús está interesado en su felicidad y nada más. Simplemente piensan o esperan que esté financieramente estable, que se mantenga en forma, que esté mentalmente y emocionalmente estable, que nunca va a tener problemas con las necesidades básicas, y eso es lo que enseñan, y que si hay dificultades o penurias o pruebas, es simplemente porque no ha creído o no tiene fe. Y realmente lo que Jesús quiere es que usted sea feliz. Pero cuando encontramos en las Escrituras el evangelio que él predicaba, a menudo era duro. Predicaba a pesar de las dificultades que estaban presentes en su ministerio, y no necesariamente era un predicador de consuelo a pesar de que veía el sufrimiento en ese momento, y lo hemos visto y lo veremos inclusive desde este capítulo 9:35 hasta el capítulo 11:1. vemos ese tema del sufrimiento persistente, y más precisamente la persecución que iban a sufrir estos apóstoles, y esa persecución se derivaba de haber aceptado a Jesucristo. Esa es la idea. En 10:14 miren lo que encontramos. 10:14, y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, ya eso está asumiendo que hay unas personas que no van a recibir sus palabras. Al salir de la casa o de la ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies, porque no los van a recibir. Y en el versículo 23 vemos la persecución. Pero cuando os persigan, es que los van a perseguir. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Quiere decir que hay persecución. A ellos les van a perseguir, y van a ser perseguidos por su mismo pueblo. En el versículo 16, mirad, dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Impresionante. Miren el 17, pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán en los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Imagínense que los mismos de ellos mismos los van a entregar a los tribunales para que los azoten. En medio de estas personas, van a estar en medio de estas cortes, en medio de lobos, de judíos, para ser azotados. Y luego ser arrastrados por estos mismos gentiles para ser condenados y llevados a la cárcel y hasta la muerte. Es difícil, ¿no les parece? Y esto, lo peor de todo es que su misma familia también va a ser así. Sus amigos van a ser, y sus familiares van a ser enemigos. Un hermano se vuelve contra su hermano, dice, hay un padre contra su niño, un niño contra sus padres, inclusive entregándolos a las autoridades. Miren el versículo 21, y el hermano entregará a la muerte al hermano. Es duro. También hablan de que van a ser calumniados en el 25. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor, si el dueño de la casa lo han llamado Belcebú. Calumniados, les van a decir que son Belcebú, que son del demonio. Es decir, este capítulo 10, le podríamos poner el nombre sobre la misión sufriente, digámoslo así, debido a que hay un sufrimiento, hay un énfasis en ese sufrimiento acá. Pero no vamos a estudiar todo el capítulo, no vamos a estudiar sino 4 versículos, los 4 primeros, y no le he llamado sufrientes sino los misioneros. Entonces nuestro título de hoy son los misioneros. Ya estuvimos evaluando un poco el capítulo anterior, 9:35 al 38, y entonces en ese momento hablamos de la misión de la iglesia, que es la compasión, y también hablamos de los medios, que es la oración y las personas, la oración y personas o pueblo. Y este sermón, hoy vamos a hablar especialmente de la misión de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia está llamada a hacer? Antes de tomar todo este texto y aplicarlo a nosotros mismos,
Primero quiero que piensen en esto, que vamos a andar aprendiendo algunas cosas, y quisiera que se pusieran en los zapatos de los apóstoles. Bueno, no tenían zapatos, pero hagan el esfuerzo de pensar así. Porque si no entendemos primero lo que se les estaba diciendo a ellos, no entenderemos lo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy. De entrada les digo, Dios no les está hablando a ustedes, les está hablando a los apóstoles en los textos que vamos a ver. Una de las personas más influyentes en mi vida se llama Richard Meghim. Él fue el presidente del seminario por muchos años mientras yo estuve allí, y tiene un libro llamado Cómo interpretar la Biblia por uno mismo. Es un libro pequeñito, negro, y allí hay una lección muy importante que se llama la nacionalización, así la llama él, y esto hace referencia a que no se pueden tomar las promesas y los mandamientos que encontramos en las Escrituras y aplicarlas a nosotros mismos, o nacionalizarlas a nosotros mismos o a todo un país. Él no está hablando en esos casos a usted, le está hablando a los apóstoles, a los discípulos. No está hablando con usted. Muchas personas tienen la tendencia de leer la Biblia existencialmente, y es decir, ¿qué es lo que la Biblia me dice a mí? En lugar de históricamente, ¿qué es lo que la Biblia le decía a esas personas? Hay personas que simplemente toman la Biblia y pasan las hojas en busca de una palabra del Señor para ellos. ¿Qué tiene para decirme hoy? Abren la Biblia y ponen un dedo en algún lugar y dice, ve y vende lo que posees y da a los pobres. Tal vez no hay una palabra diferente del Señor. Entonces dice, vuelve y hace lo mismo. Vuelve y pasa, llega a Números 24:19 y dice, y destruirá el remanente de la ciudad. Un poco violento. Vuelve y le da vuelta a la tómbola y dice, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. No hay algo menos erótico y sin licor. Vuelve entonces a la tómbola. Llega Jeremías 29:11 y dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y dice, ahí está el texto. Ese sí es para mí, ese sí me gusta. Me ha hablado Dios a través de su palabra. A eso es lo que hace México referencia cuando habla de nacionalizar la Escritura. Si el texto me parece, lo nacionalizo para mí. Y si no me parece, o si es una promesa que quiero, o que no es para, que es una promesa que no es para mí, o un mandamiento que no es para mí, igual lo hago así. Él simplemente enseña que necesitamos entender primero quién habla y a quién le habla. Quién habla y a quién le habla. Entonces, hoy y en las semanas siguientes tenemos por delante unos textos que nos van a enseñar muchas cosas, pero no los podemos malinterpretar. Esa es la idea. Si no entendemos bien quién es el autor original y a quién le está hablando, podemos tomar esto por otro camino. Cuando Pablo le escribe a Tito y le dice que designe ancianos en cada pueblo alrededor de Creta, Tito 1:5, no debemos leer como que nosotros directamente estamos siendo llamados para ir a Grecia, irnos para Creta y ya nombrar ancianos. No es lo mismo. A medida que vamos llegando a nuestro texto, una vez que nos damos cuenta de quién está hablando y a quién le está hablando, los apóstoles, y habla Jesucristo, entonces podemos tratar de determinar lo que es descriptivo. Descriptivo es algo que sucedió, es algo que pasó, está describiendo una situación. Eso a veces podemos extraer principios y verlos cómo nos afectan a nuestras vidas. Prescriptivo, de eso es descriptivo. Prescriptivo quiere decir que es un mandamiento que me toca a mí y hay que cumplirlo. Ahora vamos a ver un poco de que les estoy hablando. ¿A quién les está hablando Jesucristo? Mateo 10, 9:37 dice, entonces dijo a sus discípulos. Le está hablando a sus discípulos. Este término discípulos aparece 6 veces en nuestro texto. 9:37 al 10:1, 10:24, 25 y al final 10:42, 11:1. En todos estos lugares aparece la palabra discípulos.
Discípulos se refiere a los 12 discípulos. En el versículo 2 del capítulo 10 vemos que los llama apóstoles. Y esta es el primer lugar en todo el Evangelio de Mateo que se da la palabra apóstol. En el libro de Hechos hay 29 veces. Y estos mencionados, estos apóstoles mencionados acá, son nombrados en los versículos del 2 al 4. Esos nombres que están ahí, que nos han dado, o que nos está dando, también los encontramos en otros lugares. Los encontramos en Marcos 3, 16 al 19, en Lucas 6, 12 al 16 y en Hechos 1 al 13. Esos nombres están ahí con una razón en particular. No es para llamar a nuestros hijos con esos nombres, a ver qué nombre va a poner a mi hijo, y voy y busco si es uno de estos 12 apóstoles, ni para nombrar las iglesias, ni ponerle el nombre a un hospital, sino para que sepamos, por el contrario, quién es Jesús y reconocer su importancia. Él los puso ahí con una razón, el Espíritu Santo los dejó ahí con un propósito. Inicialmente, estas 12 personas fueron nombradas, ¿para qué? Para reemplazar a los líderes impíos presentes en Israel en ese momento. Y además, para dar el fundamento de lo que sería la iglesia. Pablo escribe en Efesios 2:20 que el fundamento se va a hacer sobre los apóstoles. ¿Recuerdan? Bueno, vamos a leer los textos. Capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y el nombre de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Estos versículos uno pensaría que no tienen mucha importancia, son un grupo de personas, nombres, y si uno, bueno, saltémoslo, ya más o menos yo me sé cuáles son los apóstoles. ¿Cuántos se saben cuáles son los apóstoles? Bueno, ahí ya los tienen, ¿no? Muchos de ustedes les preguntaría, yo creo que no se lo saben, pero ahí están, y muchos dirían, bueno, ¿para qué tantos nombres? No necesitamos tantos nombres. Pero como estudiamos versículo a versículo nuestros textos, en este momento nos tocan ellos y vamos a estudiarlos. Ellos están ahí, nos guste o no nos guste, los vamos a hacer. Sin embargo, les digo que están ahí con un propósito. Estos 4 versículos que encontramos acá nos van a mostrar 3 áreas en la vida de los 12 que nos van a motivar a nuestro servicio al Señor. Aquí con estos 12 apóstoles vamos a estudiar su vida, especialmente vamos a estudiar 3 áreas de su vida. Vamos a encontrar que esas áreas y que esas vidas son una gran motivación a nuestro servicio al Señor, y veremos principios importantes para el servicio. Primero vamos a ver el llamado de los 12. Ese nos vamos a enfocar hoy. Y en segundo lugar tenemos la actitud, y en tercer lugar tenemos las características de los 12. Vamos a pasar varias semanas haciendo y meditando en estos textos y en los que siguen. Realmente hay mucho que aprender de ellos, muchísimo, diría yo. Podemos pasar muchísimos años, pero la idea no es esta tampoco. Pastor MacArthur, cuando llegó al estudio de los 12, tomó varias semanas por cada uno de ellos, y no hay problema con eso. No tengo problema con que él lo haga, pero yo no tengo por delante 50 años de ministerio. Tengo que apresurar un poco más el paso, si no acabamos predicando a Mateo, a sus nietos, bisnietos, y no hemos pasado al capítulo 12. Mi interés es que veamos diferentes libros de las Escrituras, la mayor cantidad de ellos, en el tiempo que Dios nos dé acá. Pero probablemente pasaremos de largo algunas joyas bíblicas que pudiéramos estudiar a profundidad, pero de pronto en otro texto las encontramos otra vez y las vamos a estudiar. La idea no es sacrificar tanto tiempo tampoco, es decir, vamos a tratar de hacer un estudio lo más exhaustivo que se pueda, pero de una forma balanceada, digámoslo así.
Entonces veamos primero el llamado a los apóstoles, el llamado de los 12, en el versículo 1. Empecemos con la palabra entonces, paremos aquí. Esa palabra es clave porque une lo que está sucediendo antes con lo que está sucediendo en este capítulo 10, versículo 1. En el original, en el griego, es un kai. Un kai es un i, es decir, está continuando con la narración que había iniciado. Del 9:35 al 38 encontramos estas palabras. Si recuerdan, vamos al 35 al 38 y las vamos a releer. Dice: y Jesús recorría todas las ciudades, eso es lo que estaba haciendo Jesús, y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, miren lo que dice: tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la miel es mucha, pero los obreros pocos. Pero noten lo que dice en el 38: por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Esto nos ayuda a tener un poco de contacto. Que envíe obreros a su mies. Aquí muestra a Jesucristo que tiene compasión, que tiene una compasión inmensa por sus personas. Tiene una compasión inmensa y esa es parte de la misión. Y es la razón de nuestra misión también. A Jesús no le importaban solamente las necesidades espirituales, también hay que decir personales. Las espirituales eran lo más importante para él. Las necesidades de las multitudes. Por ello el versículo 36, ellas estaban siendo abatidas, estaban siendo, el 36 dice, las multitudes estaban siendo angustiadas y abatidas. Tuvo compasión de ellos, no se quedó con los brazos cruzados, de hecho hizo más que suplir las necesidades primarias, sino también les proveyó las necesidades espirituales, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, estaban angustiados, dice el 37, angustiados. Esto quiere decir que hay muchas personas que necesitan escuchar el evangelio, pero hay pocos que llevan el mensaje. Esa es la idea. Entonces les dice en el 38, rueguen por hombres, rueguen por obreros, rueguen por misioneros. Pero noten la respuesta a la oración. Hay una respuesta casi inmediata. Miren el 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y miren el 10:5. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Ahí mismo respondió la oración. Jesús ve la necesidad de la gente, llama a los 12 discípulos, nos da los nombres y Él está respondiendo una oración que encontramos en el 38. Las personas oraron ahí, se pusieron seguramente a orar. Y estos 12 son creyentes genuinos, son creyentes, son verdaderos. No son como los discípulos que vimos anteriormente, que eran simplemente seguidores. La palabra discípulo en el original es aprendiz. Es una persona que aprende, que recibe instrucción. No es como aquel que cree que lo sabe todo. Ese no es un discípulo. Es una persona que sabe cosas, pero no es un discípulo. Un discípulo es una persona que es enseñable, que todo el tiempo está con el deseo y una posición de aprendizaje, de aprender. Son verdaderos creyentes estos 12. Y su vida estaba marcada por el aprendizaje. Obviamente no Judas. Judas lo encontramos en el versículo 4 al final. Judas Iscariote, el que también le entregó. Él no estaba aprendiendo y hablaremos más de él más adelante. Pero tengan en cuenta esto, que la clave del ministerio del Señor es el aprendizaje. Él quería enseñarles a estas personas. Además, si van conmigo al versículo 6 de Lucas, capítulo 6, perdón, Lucas 6, aquí encontramos un pasaje paralelo. Lucas 6, versículo 12. Dice: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda
la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Esto es muy importante, este es un evento importante, este es un evento clave en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Importante, así como el bautismo, así como la confesión de Pedro. Aquí Lucas nos muestra que el Señor pasó toda la noche previa en oración, porque escoger estas personas era serio. Estos hombres iban a ser los instrumentos escogidos para establecer los cimientos de la iglesia. Sobre ellos se edificará, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, nos dice la Escritura. Esto es importante, es el fundamento. El cimiento es Cristo, sobre quien los apóstoles y profetas construyen, y ese fundamento es la revelación de Dios. Ahí la tenemos, la revelación escrita. Se completó realmente toda en el Nuevo Testamento. Entonces estos hombres son vitales. Regresen a Mateo 10. Fueron 12, eran 12 estos hombres, los llamó a cada uno. ¿Por qué 12? Algunos me dirán, pero ¿por qué 12? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 8? Bueno, Marcos 3:13 dice, y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Porque lo quiso así. Porque el texto no nos da otra respuesta, tampoco, no nos está diciendo otra cosa. Sabemos por Apocalipsis que hay 12 tronos y hay los 12 apóstoles van a estar sobre cada trono, también es cierto. Pero acá no nos dice nada de esto. El texto y los otros evangelios no nos dicen nada de estos 12 hombres, fuera de que Él los escogió de una manera soberana. Por gracia, por su plena gracia, escogió a estos hombres para un ministerio específico, y esa es la razón, porque quiso. Obviamente, esto debe animarles, porque noten 9:38. Les mandó a los discípulos a rogar por trabajadores, y en el 10:1 responde. Es impresionante, es una oración respondida inmediata. Debe animarle y a recordar que la compasión de Dios, que lo llevó a mandar los discípulos a orar para que levantara a obreros, levantó los obreros, los trajo. Jesús les dio además, los trajo. Jesús les dio además, y noten ahí el versículo, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es a esos 12 que se los da. Por eso les hablaba al principio, no es para todos. Yo no tengo esa capacidad de echar fuera demonios ni sanar enfermedades así como ellos lo hacían. Esto no es ni para usted ni es para mí. No. Es para los 12. En los capítulos 8 y 9 vimos de Mateo cómo Jesucristo tiene una autoridad absoluta sobre las enfermedades, sobre el mundo espiritual, sobre todo, levanta hasta un hombre de la muerte. Así también Él lo hizo, Él delegó esa misma autoridad, y solo Dios tiene el poder de delegar este tipo de autoridad. Y esto nos muestra que realmente Jesucristo es el Mesías, y que estos 12 hombres fueron los escogidos por Cristo para llevar el Evangelio. Son los enviados, son los apóstoles. Esto certifica las credenciales no solamente de Cristo, sino de los apóstoles. Con eso conocíamos que sí era un apóstol, porque tenía la autoridad delegada de Dios para hacer todo lo que Él les dijo que iban a hacer. Y les dio autoridad sobre el mundo físico, sobre las enfermedades y también sobre lo espiritual. Ahora, aquí hay una lección. A pesar de que nosotros no podemos tomar esas verdades y apropiárnoslas, sí hay principios que son para nosotros. Si el Señor capacita a estos 12 hombres para un ministerio específico que les dio, igual le va a capacitar a usted para el ministerio que Él le da. Dios le ha capacitado para servirle en un ministerio específico. Si Él le ha llamado a salvación, le ha dado un don. Encontramos que en 1 Corintios 12 a la iglesia le ha dado unos dones. Ahí tenemos unas listas de dones. Romanos 12 tenemos otra lista. En Efesios 4, 11 al 12 tenemos otras listas. Dones que están dados a la iglesia para que los pongan
al uso de la iglesia, es para que sirvan en la iglesia. A cada uno se los ha dado y los capacita para el servicio a la iglesia. En Efesios 4 nos dice que al menos uno, tiene al menos un don. Alguno tiene, uno no sabe cuál es su don, pues hay que buscarlo, pero al menos uno sí tiene. Regresando a Mateo, el evangelista ahora nos va a dar los nombres de los 12 discípulos de Jesús. Noten acá los nombres de los 12 apóstoles. Ahora encontramos que les llama apóstol. La palabra apóstol es muy importante, se usaba para referirse a una persona enviada por un rey en ese entonces, es decir, que tenía la autoridad del rey. Él era un representante del rey que lo enviaba a las tierras, a sus tierras en su nombre. Entonces la idea acá es que estos 12 hombres fueron llamados a ser los representantes, a ser los embajadores del Señor Jesucristo. Alguno me dirá, bueno, pero encontramos otros nombres en las Escrituras, otros nombres para apóstoles. La palabra apóstol se usa para estos también, y yo les sugiero que esta palabra apóstol se usa para dos tipos de personas, para los 12 y también para otras. Es lo mismo como cuando uno usa la palabra camino. Camino, el camino que nos lleva a Roma, es el camino, ¿no? Otra palabra, el camino de salvación, estaba hablando de otra cosa diferente. O la primera iglesia se le llamaba a la gente del camino. Es decir, podemos utilizar la misma palabra para diferentes o en diferentes circunstancias. Entonces el apóstol significa sí enviado, pero estos apóstoles tenían unas características especiales. A este grupo de los 12 y solamente a ellos se les habían dado estos dones, no los tienen otras personas. Se les dio estos dones especiales que conocemos. Y este primer grupo de los 12, incluyendo a Matías, que también lo recibe, quien reemplaza a Judas, ¿recuerdan? Judas se cuelga y lo reemplaza. Y también se refiere a Pablo. Ellos todos tenían estos dones de apóstoles. Él quien dice en 1 Corintios 15 que nació afuera de tiempo, que fue apartado de una manera única, como nos dice Gálatas 1:15 al 17, como apóstol de los gentiles. Los requisitos para ser de este grupo, de este primer grupo, eran dos. Uno, haber sido escogido por Cristo. Y dos, haber sido testigo de que Cristo había resucitado. Eso lo vemos en Hechos 1, 21 y 22. Tenía primero que haber sido escogido y segundo tenía que haber sido testigo de Cristo resucitado. Ahora piensen en esto. Si para ser parte de este grupo selecto necesitaba que Cristo lo escogiera y que lo hubiera visto resucitado, por implicación es imposible que hoy haya apóstoles en nuestra iglesia, en la iglesia o en nuestro día, digamos así. Como el Nuevo Testamento fue terminado, el oficio de apóstol cesó, el don del apostolado cesó. Entonces cuando escuchan a alguien diciendo que hay un grupo de personas que son de la sucesión del apóstol Pedro y que son también apóstoles, pues no es cierto. Ni tampoco cuando alguien se hace llamar a sí mismo apóstol y dice, viene el apóstol, entonces vamos a abrir las puertas porque viene un apóstol y le vamos a permitir que enseñe. Eso no es cierto. No son apóstoles, no pueden ser apóstoles, es imposible. Este grupo, este primer grupo eran estos 11 más Matías y Pablo. Judas estaba dentro del grupo porque en ese momento todavía hacía parte de ello. Y el segundo grupo, que yo creo que esta palabra también se utiliza para ese segundo grupo porque así se llaman, son las personas que eran cercanas a los apóstoles, cercanas como Bernabé. En Hechos 14:4 nos habla del apóstol Bernabé, es llamado apóstol, pero no en el mismo nivel del primer grupo que tenemos de estos 12. También tenemos a Silas, tenemos a Timoteo en 1 Timoteo, tenemos a Tito en 2 Corintios, que no son parte de este primer grupo, no tenían los dones del apostolado, pero eran enviados, habían sido enviados. Pablo envió a Tito a Creta,
lo envía y hace él el trabajo que ha sido enviado. Eran cercanos a él, a Pablo. Entonces Silas, Timoteo, Tito y Bernabé no eran apóstoles como los primeros, pero sí eran su mano derecha, hasta su mano izquierda, eran todo de Pablo. Ellos les ayudaron muchísimo en el ministerio, eran personas claves. Silas también era clave, y cuando se aplica esa palabra o ese término apóstol, para ellos eran para esas personas que eran muy cercanas a los apóstoles. En el versículo 2 nos da los nombres de estos 12 apóstoles, y aquí tenemos una lista, la lista de los 12. ¿Quiénes fueron estos hombres? Y vamos a responder esta pregunta empezando esta semana y probablemente durante varias semanas. La idea es entrar en los detalles particulares. No vamos a entrar en todo en este momento, pero sí vamos a hacer algunas observaciones generales acerca de estos textos y acerca de estos nombres, y vamos a estudiar quiénes eran ellos, quiénes eran estos hombres y su ministerio, que de hecho es un ministerio fascinante, todo lo que ellos hicieron. En estas listas, tenemos 4 listas, ya se los mencioné: Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. 4 listas en las que encontramos los mismos nombres. Cuando observamos de cerca estas 4 listas, encontramos varios elementos que se repiten. Por ejemplo, encontramos que Pedro está siempre de primero en todas las listas. También encontramos, o podemos diferenciar, 3 grupos de 4 apóstoles, 3 grupos de 3 grupos de 4 cada uno. El primer grupo es Simón, miren ahí el versículo 2. Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Después en el versículo 3 encontramos el segundo grupo: Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Y en el tercero encontramos a Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A excepción de la lista que encontramos en Hechos, estos 3 grupos que encontramos en los 3 evangelios están siempre presentados en el mismo, o tienen el mismo orden de liderazgo. Cada uno de los líderes, había un líder en cada uno de los grupos. El primero era Pedro, el segundo era Felipe y el tercero era Jacobo. ¿Y por qué lo hace así Dios? Porque cada palabra que ha sido escrita por el Espíritu Santo tiene un propósito, nos quiere mostrar algo con ello, no es un accidente, no es como hacer una lista de mercado, y entonces ¿qué nombres hay que poner acá? Uno los pone y ya está. No, acá tenía un propósito. Claro que deberíamos hacer listas de mercado con propósito, ¿no? Al menos para caminar por donde deberíamos caminar. Siempre hay un patrón en esto, y aunque hay algunas diferencias en los detalles, en cada una de ellas el primer nombre de las listas siempre es el líder, el primero. En el primer grupo Pedro, en el segundo Felipe, el tercero Jacobo. Ahora piensen por un momento de cuál de los 3 grupos tenemos más información en el Nuevo Testamento. Del primero, ¿cierto? ¿De cuál de los 3 grupos, o a cuál de los 3 grupos conocemos mejor? También el primero. El grupo encabezado por Pedro y seguido por su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, los 2 grupos de hermanos. Ahora piensen en esto. Tenemos estos 4 apóstoles en la primera lista, pero Jacobo y Juan fueron los que conocemos como el círculo íntimo. Pedro, Jacobo y Juan los conocemos como el círculo íntimo o más cercano a nuestro Señor. Y esto lo vemos porque ellos fueron los invitados a diferentes incidentes a lo largo de los evangelios. Por ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan estuvieron presentes en la transfiguración, los otros no. También estuvieron presentes cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo, y eso lo sabemos de Marcos 5:37, dice: y no permitió que nadie fuera con él, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. También ellos mismos fueron los que le hicieron la pregunta a Jesucristo del discurso del sermón de los olivos en Marcos 3. Y solamente a estos tres llevó consigo a Getsemaní para orar antes de que viniera Judas y le traicionara. Solamente ellos. Todo eso no es porque a los otros no fueran especiales de alguna forma, a ellos también les había dado la autoridad, no que ellos fueran más tímidos,
No. O que les temblaran las piernas simplemente porque estaban cerca al Señor. No es eso, esa no es la idea. No, sino que el Señor específicamente invitó a Pedro, Juan y Jacobo y les dijo: los quiero acá. Este es un ejemplo a seguir. Este es un principio que se reitera en las Escrituras. Lo hizo Pablo con Timoteo, ¿recuerdan? Hay personas claves en el ministerio. Hay personas claves en las cuales hay que invertir la mayor parte del tiempo y de energía, discipulándolas, compartiendo su vida a un nivel más personal y más cercano que los otros. Ese es el principio. No que los otros no sean importantes, pero Jesús escoge a estos tres de una manera particular para lograr sus propósitos. Y lo vemos otra vez con Timoteo. Vemos que Pablo, a pesar de que fue un apóstol que estaba por todas las iglesias, un apóstol muy querido, a pesar de que tuvo muchos discípulos, de que tuvo muchas iglesias y pasó por muchas de ellas, encontró en muy pocos, Timoteo, Silas y Tito, un apoyo, y con ellos estaba más cercano. Esto, lo que hacían ellos no era con el fin de ser mutuamente fortalecidos, y lo que estaba haciendo Pablo y lo que estaba haciendo Jesucristo era para reproducirse. Estaba buscando personas estratégicas para poner su vida sobre ellos y que ellos se reproducieran, que se multiplicaran los discípulos. Y tenía muy poco tiempo en realidad. Jesucristo tenía que hacer rápido, tenía que multiplicar su ministerio y solamente tenía 3 años para hacerlo. Escoge a estos 12 y de estos 12 escoge a este primer grupo, mostrando así su sabiduría perfecta. Escoge a estos hombres. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar eso a nuestras vidas? Bueno, en el ministerio en el que usted se encuentra, sea un ministerio grande o sea un ministerio pequeño, siempre esté pensando en cómo puede reproducirse y con quién puede reproducirse. Siempre buscando reproducir su ministerio. La vida es corta. No tenemos toda esta vida para invertir en todo el mundo. Escoja unos, invierta en ellos y que ellos lleven el ministerio que usted les va a llevar, o les está dando. La idea es sí reproducirlos. Busque los más fieles, los más aptos para el trabajo. Segunda Timoteo 2:2 le dice Pablo a Timoteo, le dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros hombres. Eso es buscar personas fieles cuya vida demuestre que caminan con el Señor, sumisos al Señor, que sean capaces también para el ministerio. Mantenga eso siempre en mente. Estar en alerta, siempre buscando invertir su vida en ese tipo de personas. Otra observación: Pedro siempre es nombrado en primer lugar, siempre en todas las listas. ¿Por qué? Porque era el que más hablaba. A lo largo de los evangelios vemos que es el que más habla. Además, en el libro de Hechos, en los primeros 12 capítulos, es el personaje preeminente de los apóstoles. Es el apóstol de los 12 que más se menciona en el Nuevo Testamento. Lo vamos a ver más adelante, pero Pedro fue el líder de los 12, y vemos con esto también que hay líderes entre líderes. No es sorprendente entonces que vamos a tener una cabeza, un líder sobre todos los 12. Los 12 todos tenían autoridad, pero había uno que era el líder de ellos, un líder sólido entre los líderes. Y eso lo encontramos en las Escrituras. Encontramos aquí la manera como lo hizo Jesucristo con Pedro. Y cuando leemos las Escrituras, el gobierno de la iglesia se debe hacer con ancianos, se debe hacer con líderes, con obispos, que son en realidad la misma persona. Los obispos, presidentes, los ancianos son la misma persona, con algunos ángulos diferentes, pero en realidad la autoridad que todos tienen es la misma, son las mismas funciones, pero puede haber líderes que tengan una influencia superior a los otros, aunque tengan el mismo nivel de autoridad. Piensen en eso en los 12. Y regresemos a Mateo, versículo 1. Entonces, llamando a los 12, les dio autoridad, poder. Versículo 5, y a esto se envió con las instrucciones que encontramos desde el 5 hasta el 42, 10:5 al 42.
Sin embargo, Jesucristo no es que aparte a Pedro, lo coge al bravo y dice solamente para ti, no, Él le da autoridad a todos, todos tienen autoridad, todos les da la misma responsabilidad. Pero sí hay un líder entre líderes, que es Pedro. En contraste a Pedro, noten que tenemos del otro extremo de la lista a otra persona, que es Judas. Entonces, de primero Pedro y de último Judas. Judas, el que también le entregó. Y vamos a estudiar un poco más de Judas más adelante. En el libro de Hechos ya no encontramos el nombre de Judas en la lista porque ya no está presente. ¿Recuerdan? Se colgó. Ya no lo encontramos allí. No es coincidencia. No es coincidencia que el nombre de estos 12 esté de esta manera. Inclusive Judas al final, porque es el traidor, apóstata. Están siempre en el último lugar en la lista. Ahora, con esto en mente, vamos de cerca cada uno de estos nombres y vamos a ver algunos de los aspectos de su vida de manera general. Comenzando con el primer grupo de 4, en el versículo 2, y vamos a hablar ahora y en las semanas siguientes. Simón se llama, Simón llamado Pedro. Tiene un hermano que se llama Andrés. Su nombre original era Simón Pedro, hijo de Jonás, pero el Señor cambió el nombre a Pedro, hijo de Jonás. Él era pescador. De pronto alguna relación Jonás con pescador, ¿recuerdan? Jonás tiene un librito ahí. Bueno, este nombre apunta a un papel muy importante: el establecimiento de la iglesia. Como ya mencionamos de manera general, ese fue el líder, y sobre ese liderazgo fue que se estableció la iglesia. Jesús lo designó el líder de los 12. Andrés, su hermano, fue el que lo trajo al Señor, de acuerdo a Juan 1, 40 y 42. Y en Mateo vemos que Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces eso nos muestra que era un hombre casado. Era un hombre casado. Hacía muchos católicos romanos no les guste la idea, pero era casado. Ahora, para que se den una idea de la prominencia de Pedro, ha sido mencionado muchas veces, inclusive por los otros apóstoles. Para ser exactos, 156 veces lo encontramos en las Escrituras. Habló muchas veces también, más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero eso es obvio, ¿no les parece? Porque si es el líder, los líderes comunican. El líder está hablando. Es una característica fundamental del liderazgo. Lo vimos en Pentecostés. Y vimos cómo su comunicación transformó un grupo de personas. 3,000, después de escuchar ese sermón, creyeron. 3,000 personas creyeron en ese instante. Qué envidia, ¿no les parece? Que prediquen y que todo el mundo crea. Qué difícil. A veces predica y ustedes lo saben. ¿Cuántas personas no han ustedes presentado el Evangelio y que puede pasar esta día y la otra y parece que nunca van a responder? Eso no fue Pedro. Pedro predicó y 3,000 creyeron en ese momento. Y él hizo una asombrosa declaración de fe cuando Jesús no había mostrado todavía su identidad. Todavía no conocía, él no sabía nada de Jesucristo, o sabía, pero no sabía con todos los detalles. Y vamos a Mateo 16, ustedes están ahí cerca, Mateo 16, 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 16-14. Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, y uno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerden, Jesús todavía no les había dicho esto. No había sido claro, de manera plana, ni obvia. Había hecho algunas alusiones, pero Dios verdaderamente le mostró soberanamente a Pedro quién era Jesús. Impresionante. Lo escogió, fue a él. Él fue el que recibió esa revelación. Y esa revelación la recibimos todos cuando creemos. Porque cuando creemos, Dios pone en nosotros el creer en Cristo. Es creer en Cristo. Nadie cree en Cristo a menos que Dios haga la obra. Nadie cree en Cristo a menos que el Espíritu de Dios esté en uno. Nadie.
Lo dice en 1 Corintios 12, recuerden. Él mostró que había sido regenerado. Y esto sucede lo mismo con cada uno de los creyentes. Y noten ahora el contraste, porque unos versículos después, este mismo Pedro, en el versículo 21, dice, donde desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, Cristo, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¡Qué contraste! No que él había sido poseído por Satanás, no lo dice el texto, sino que él, Pedro, estaba sirviendo de manera satánica, digámoslo así. Se alineó con los propósitos de Satanás. Para darles una idea, piensen como cuando usted tiene una actitud orgullosa con su familia o tiene una pelea, no que esté poseído por Satanás. A veces pasa esto en la iglesia, a veces pasa esto en la casa, pero sí está contribuyendo a los fines de Satanás. Aquí vemos a Pedro, un hombre intempestivo, no pensando antes que hablar, y esa era su característica. No se podía quedar callado, hablaba sin pensar. Obviamente, él disfrutó privilegios únicos, ya lo dijimos. Estuvo en la transfiguración, él estuvo en el incidente del pez, ¿lo recuerdan? Ese también es espectacular. Fue el principal predicador en Hechos, capítulo, y de hecho, desde el 1 hasta el 12, hizo milagros a través de su vida, lo vemos en Hechos 3 al 9, fue muy importante, fue un pilar importante en los primeros años de la iglesia. Y Dios lo usó por su misericordia para traer el evangelio a los samaritanos, capítulo 8 de Hechos, para traer el evangelio a los gentiles, capítulo 10 de Hechos. Este hombre escribió 2 cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Qué bárbaro, ¿no les parece? Este Pedro gozó también de una preparación única, estaba al lado de Cristo. Sin embargo, sabemos que era pescador. Por Marcos 1:16 nos dice que era pescador, no era un hombre de letras, según Hechos 4. En otras palabras, no tenía preparación, no tenía una preparación rabínica formal, sin embargo fue preparado por el Señor. Es un ejemplo de cómo una persona puede ser usada por Dios. No hay una limitación en la preparación académica o en el trasfondo, en el sentido de que una persona puede no necesariamente ser profesional para ser usado por Dios. Un ejemplo de esto es un hombre en Los Ángeles que entró a LIDEX y ya era pastor. Lo conocí, además que era pastor, era jardinero. Entró, empezó a estudiar, se graduó. Hoy en día es uno de los mejores alumnos o exalumnos de LIDEX. En su país de origen nunca terminó ninguna profesión, pero es un excelente predicador. Un pastor, tiene una linda congregación allí en Los Ángeles. De hecho, si hay personas que me preguntan por una congregación cerca a donde él está, yo allá los mando, porque tiene los dones y ha sido preparado para el ministerio. No que traía era un profesional en alguna filosofía o alguna cosa. No, Dios lo usó y lo está usando. Ahora, así como estoy diciendo que alguien que no es importante la preparación académica formal, también les digo que es importante. Pedro estuvo al lado de Jesucristo 3 años. Es decir, uno no puede llegar y decir cualquier cosa sin haber conocido las verdades de Cristo. Uno no se puede parar en un púlpito a dar una clase si no ha aprendido. Por eso también les animo a aquellos que quieren servir en la enseñanza, tienen que prepararse. Pedro estuvo con Jesucristo por 3 años y eso hace una diferencia grandísima. Estuvo cercano, de manera personal. No simplemente decía lo que le pasaba por la mente. También sabemos que su fe no fue perfecta.
Por ejemplo, falló cuando salió del bote y empezó a caminar en el agua. ¿Se recuerdan? Empieza a caminar y se hunde. Además también tuvo miedo de la gente, negó a Jesucristo 3 veces antes de que el gallo cantara. Pablo lo reprende cuando quería quedar bien con los judaizantes. Entonces tenemos en Pedro a un hombre, perfecto no, un hombre que tuvo sus luchas. De hecho fue crucificado, según lo que nos dice la tradición boca abajo, porque él se consideraba indigno. Pero a pesar de sus luchas fue un hombre fiel, lo vemos en sus epístolas. Pedro sobresale no por tener privilegios únicos entre los apóstoles, por ser el líder de los apóstoles, no es por eso, más bien por ser un hombre fiel y por ser el líder que Dios escogió para estar entre ellos. ¿Por qué lo escoge Dios? ¿Se han puesto a preguntarse por qué Dios lo escogió? Si no era ni siquiera una persona que uno quisiera escoger, porque hablaba mucho, no era nada especial. Pero en 1 Corintios 1:26 encontramos la razón. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Dios va a colocar al que quiera en el ministerio que Él quiera. Si usted tiene la tentación de jactarse por haber venido a los pies del Señor o por en el lugar que Él le ha puesto a servir, pues piense que Él ha escogido lo necio del mundo. No es porque usted sea especial. Y si esto que estamos estudiando le humilla, quédese ahí, no se salga de ahí. Es donde debemos permanecer humildes, a fin de que nadie se jacte. Nadie se debe jactar de esto, porque es por obra suya estáis vosotros en Cristo. Es Él, el cual hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Él lo hizo todo, nosotros no pusimos nada. Nosotros lo único que pusimos fue nuestro pecado. Él lo hizo todo. Fue Dios el que hizo de Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire a Pedro si se siente orgulloso. Mire a Pedro y cómo es su vida. Vea quién era antes de venir a los pies de Cristo. Pedro, por la gracia de Dios, fue un trofeo de la gracia de Dios. Así es la vida de nosotros, somos trofeos de la gracia de Dios. Dios nos pone al servicio de la iglesia como hijos de Dios, pero somos iguales, con fallas. Tenemos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Somos también al mismo tiempo personas con luchas, con limitaciones, pero inmensamente bendecidos como Pedro. Y como Pedro debemos imitar su fidelidad. Pedro pecó, ¿cierto? Algunos con esto justifican su pecado, pero no lo deberían hacer. Las fallas deberían motivarle para que vea que Dios puede usarle tal como es usted, siendo una persona promedio. Todos somos promedios acá, o menos que promedio algunos de nosotros, a los ojos de muchas personas. Y vamos a ver de esto más adelante cuando regresemos a nuestros textos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú usas a personas que no han sido ni siquiera dignas o que han estado en pecado anteriormente, pecados que ni siquiera son para nombrar, pero tú has limpiado estas vasijas para ser usadas para tu gloria. Hoy te pedimos que pongas este pensamiento muy adentro de nuestros corazones y que seas tú
el que es exaltado, alabado, porque todo esto te lo mereces, eres tú, no el hombre. Te damos gracias por el llamado a la salvación y el llamado al ministerio. Te pedimos que seas claro con cada uno de mis hermanos en su llamado. Les muestres a qué les has llamado en sus vidas. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos.